del día lunes. Lunes 30 de agosto, ingenieros. Híjole. Se va bien rápido el tiempo, ¿verdad? Entonces, pues ya estamos a 30 de agosto del 2021 y buenos días a todos ingenieros. Espero que se encuentren, la verdad, muy bien. Y ya con esa canción que escuchamos un tanto de motivación antes de iniciar la grabación de la clase o comenzar el inicio de la clase, pues bueno, vamos a que el día valga la pena, que valga la pena todo lo que hagamos. Entonces, a ser felices, diría un amigo, ¿no? Ya desde que estoy despierto ya soy feliz, pero a veces no me doy cuenta de lo que soy, ¿no? Bueno, entonces espero que se encuentren bien. ¿Cuántos estamos conectados el día de hoy? Somos 34 conmigo, perfecto. ¿Qué dice aquí? Sí, ya Arelice, la ingeniero Arely Cerrato Gutiérrez llora porque no, porque no chiflé. Bueno, ya chiflé, ¿verdad? Gracias por recordarme eso, ¿no? Y bueno, pues vamos si recuerdan las clases, la sesión pasada, vimos algunos temas. ¿Alguien nos podría apoyar para recordarnos? No que me la recuerden, por favor. Que hagan favor de recordarnos qué temas vimos, no decir, no, profe, ¿cómo que se la voy a recordar? No, por favor, no, Si alguien nos quiere hacer favor de dar un comentario respecto a los temas que vimos la clase pasada, pues no estaría nada mal. ¿Quién dijo yo? Yo, profe. Alguien dijo, yo. Ingeniero Moisés Iván Naranjo Carballeda, por favor. Pues vimos las leyes, pues, conmutativa, asociativa y distributiva, y aplicamos unos ejercicios con multiplicación, suma. Sí. ¿Sí, alguien más que nos quiera apoyar ese comentario, ingenieros? ¿Alguien más que nos quiera? Sí, adelante, ingeniero Rosa Monserrat Palacio Gasca. Adelante, por favor. El micrófono. Bueno, también estuvimos viendo buenos días. Buenos días. El conjugado de un número complejo, y de ahí partimos a hacer también la división o cociente, ya partiendo del significado del conjugado de un número. Y estuvimos viendo algunos ejemplos. Perfecto, sí, muy bien, muchas gracias. Sí, pues efectivamente, ¿no? Eso fue lo que estuvimos viendo dentro de estos temas relacionados a las operaciones básicas de los números complejos, y sobre todo por recordando que la suma, la multiplicación y la resta prácticamente pues no tienen no requieren del conjugado de un número complejo como sucede en la división. Entonces, cuando hacemos la división, debemos recordar que ¿qué es lo que hacemos? Pues prácticamente del numerador el denominador. Entonces, ese denominador automáticamente lo que es la parte imaginaria de ese número complejo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos de signo, ¿verdad? Y eso de otra manera lo ubicamos como otra fracción. Y eso nos da igual a la unidad, en pocas palabras, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace únicamente para el caso de ¿quién? Para el caso de la división, ¿no? Para los otros operaciones fundamentales, pues en realidad no se hace esa operación, ¿no? Entonces, pues bueno, ya recordando un poquito parte de esos conocimientos, pues vamos a comenzar viendo pues los temas relacionados a ello, ¿no? Entonces, para esto, déjenme ver, vi un ejemplo que me interesó bastante, que incluso no está aquí. No, yo creo que lo dejé en el otro material. Bueno, les voy a dejar algunos ejercicios durante el transcurso de hoy por la noche madrugada, y ahí para que empiecen a resolverlos, ya empiecen a practicar respecto a este tema, ¿no? Ok, bueno, pues ahora vamos a ver en relación, déjenme acomodar aquí mis cosas. Ok, ahora sí. Entonces, vimos lo del conjugado de un número, ¿no? De un número complejo. Entonces, de cierta manera, hay varias propiedades de los conjugados de números complejos, pero también recordando que vimos el módulo, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos un tanto esa representación del módulo? ¿Me escuchan, ingenieros? ¿Me escuchan? ¿Me pueden ver? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Okay, perfecto. Déjenme acomodar aquí el micrófono. Ahora sí. Vamos a jalar el cable. ¿Cómo ven la señal? ¿Bien? ¿Se ve borrosa? ¿Se ve pixeleada? ¿Cómo ven la imagen, ingenieros?
Por el Ahorita momento se ve bien, bien. profe. Se ve Se bien. ve Ok, perfecto. Ahorita Bueno, bien, entonces, profe. muy bien, muchas gracias. Vamos a ver algo que ya lo mencionamos en la clase pasada. En las anteriores clases se llama módulo, en este caso, de un número complejo, ¿no? Módulo de un número complejo. Entonces, ese es lo que vamos a así como que repasarlo de manera así muy rápida, aunque ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, el módulo de un número complejo para escribir un texto que nos permita comprender esta información, básicamente se refiere, y de hecho, ese tema lo van a ver no tanto de un número complejo, pero sí el módulo en lo que es la parte de física y en lo que es el tema de cálculo vectorial, si es que algunos ya llevaron o están cursando esa materia de cálculo vectorial. Entonces se refiere a la longitud, ¿sí? Eso es lo que vamos ahorita a identificar con los vectores. Longitud de un número complejo, dice la longitud de en este caso, un número complejo. ¿Sí se alcanza a distinguir la tinta de color negro, ingenieros? Sí, profe. Ok. En este caso ¿sí? Se llama módulo, ¿sí? Se llama módulo del número complejo. Se llama módulo del número complejo. Complejo. Quiero escribir muy rápido. Ahí está. ¿Ok? Entonces, y eso lo representamos, si tenemos, por ejemplo, el número complejo z, que ahí normalmente así lo hemos representado con la letra A, que es la parte de reales, más la parte imaginaria, en este caso, pues ahí tenemos nuestro número complejo, ¿no? Y entonces, si yo deseo obtener el módulo, en este caso, lo voy a escribir aquí, módulo, y el módulo, pues prácticamente se representa entre barras, así de esta forma, ¿no? Entre barras se representa eso, y esto equivale a tener, en este caso, la raíz cuadrada, recordando que este número complejo está formado o está constituido de dos números reales. En este caso, ese es un número real y este también es un número real. La única diferencia que hace de este número real con este otro es que está acompañado de ¿quién? De la letra I, de la unidad imaginaria. Entonces, eso hace la diferencia que esto sea complejo. Perdón, imaginario. Entonces, por consecuencia, el módulo de un número complejo se toma únicamente de las partes reales de esos números, ¿ok? Y cada una de ellas se eleva al cuadrado. De tal manera que eso nos proporciona, en este caso, ¿qué? El módulo o la longitud de ese número complejo. Si estamos hablando de vectores, entonces si ese vector tiene una coordenada en X y una coordenada en Y, en este caso, ¿qué va a suceder? Pues bueno, tenemos que, para sacar su longitud, su módulo o magnitud, porque también así es como se le puede llamar, en este caso va a ser elevar esas componentes, cada una de ellas elevada al cuadrado y posteriormente se le saca su posterior raíz, ¿no? Que eso es lo que de una u otra manera así. Entonces, la longitud, ¿alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? ¿O estoy hablando muy rápido? Díganme si de repente me emociono y a veces siento que hablo muy rápido, pero igual, por favor, háganmelo saber, ¿no? ¿Todo ¿O bien, quieren profe? que la clase sea mucho más rápida? ¿Sí? ¿Quieren que en una clase veamos toda la unidad? ¿Todo el parcial? Ustedes díganme. ¿Sí? ¿Así lo quieren ver? Hoy vemos todo hoy y ya no nos vemos toda la semana hasta el examen. Está mejor, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, En profe, ya de 45, una. en 45 minutos damos la clase completa. Ah, no es cierto. No. Bueno, entonces continuamos. Entonces tenemos el módulo, a final de cuentas se le conoce como la longitud de número complejo. Pero como les comentaba, también a esto se le llama, a ese módulo, porque estas dos barras de una u otra manera nos permiten también obtener algo que se llama valor absoluto. ¿Ok? Eso también es lo que de una u otra manera representa el módulo o la longitud de un número complejo. Perdón, ¿escuché que alguien habló? ¿No? ¿No fue así? ¿O sí? ¿Alguien habló? Ah, ok. Sí, pensé que alguien había abierto su micrófono. Entonces les comentaba que el módulo de un número complejo recibe esos dos nombres, valor absoluto o también llamada la longitud. ¿De quién? De ese número complejo. Entonces, pues prácticamente haciendo, pues nos quedaría de esa forma, ¿no? Ese sería su módulo, su valor absoluto o su longitud de ese número complejo que tenemos ahí. Si hacemos algunos pequeños ejercicios en relación
a este tema, por ejemplo, tenemos el siguiente número. ¿Sí? Si deseamos obtener su longitud, su módulo o su valor absoluto de ese número complejo, haríamos el siguiente caso, ¿no? Entonces aquí voy a tener el siguiente número. ¿Sí se alcanza a distinguir el color de la tinta roja, ingenieros? Sí, profe. 2 más 3. Si en dado caso que no sea así, fíjense que lo que estoy pensando es tomarle foto de mi teléfono, tomo una foto al pintarrón y se las envío a ustedes por el grupo de WhatsApp. Esa también puede ser otra opción, ¿no? Y así ustedes en el WhatsApp van teniendo todas las evidencias también. Ok, bueno, O también entonces... subirlo en Classroom estaría bien, profe. Sí, fíjense que no lo estoy haciendo en Classroom, pero sí lo estoy haciendo en el canal de YouTube. No sé si lo han tenido la oportunidad de visitarlo, pero igual yo creo que también sería otra opción, ¿no? Otra opción. Mándeme, ingeniero. No sé que sí, de haber visto el video de YouTube. ¿Ya los has visto? Sí, una vez. Ah, una vez, ok. Pues bueno, de hecho son abiertos, ¿eh? No, creo que no requieren, creo que suscribirse, ¿no? Pero creo que los pueden ahí visualizar. Directamente entran a YouTube y creo que así es, ¿eh? Ok, bueno, vamos a continuar con el ejercicio. Entonces tenemos aquí prácticamente el ejemplo, ¿no? Entonces nos pide que encontremos ese módulo, ese valor absoluto o esa longitud. Entonces para ello, pues tengo que escribir entre barras ese número, en este caso, es el número z. Esto es igual a la raíz cuadrada de elevar 2 veces el 2 al cuadrado más elevar 3 veces ese número. Entonces esto por consecuencia es igual a la raíz cuadrada de 2 por 2 son 4 y 3 por 3 son 9. Esto equivale a un número que es 13, ¿verdad? Entonces esto es igual a la raíz de 13 unidades. Por consecuencia, es una raíz de cierta manera que tendríamos que sacar, no es exacta, ¿sí? Porque ahí implica que vamos a tener ciertas decimales, ¿no? Entonces, pues prácticamente así es como quedaría ese módulo, esa longitud o ese valor absoluto de quién, de ese número complejo, ¿no? ¿Ok? Bueno, pasamos a hacer otro ejemplo. Déjenme utilizar otro color, desde este lado. Vamos a usar otro color, vamos a ver este color. Entonces, el siguiente número prácticamente es este. Tengo el número z, vamos a llamarle z subíndice 1 ahora, y esto corresponde a tener 6 unidades menos i. Entonces, recordando que ese número complejo, a final de cuentas, como aquí lo mencioné, está constituido de una parte real y de otro número real, pero ese está acompañado ¿de quién? De la parte de la unidad imaginaria. Entonces, aquí, aunque no está indicado, pero damos por hecho que existe aquí un número 1. Ese es básicamente lo que se refiere en relación a esto, ¿no? También podríamos hacer lo siguiente. Si yo, por ejemplo, quito el número y pongo, bueno, puedo ponerlo ahí y lo multiplico por 0. Entonces, únicamente el módulo de ese número complejo, el valor absoluto, la longitud, básicamente, únicamente tendríamos que aplicar la raíz cuadrada a ese número que tenemos, ¿no? Pero bueno, en el caso del ejemplo, tenemos la unidad. Entonces, pues vamos a continuar. De tal manera que si yo resuelvo este ejercicio y quiero sacarle su módulo, su magnitud o su longitud, pues implica que tengo que elevar cada una de esos números elevados al cuadrado. En este caso aquí tenemos menos 1, perdón, es más 1, pero en sí es menos 1. Entonces abro un paréntesis y escribo menos 1 elevado al cuadrado. Entonces cualquier número negativo elevado a 2 veces, o en este caso multiplicado 2 veces, su signo cambia. De tal manera que nuestra magnitud o nuestro módulo de ese número complejo, ¿a qué es igual? 6 por 6, 36, y 1 por 1, pues es 1, menos por menos me da más. Entonces esto corresponde a una raíz de 37 unidades, que eso es lo que de una u otra manera tenemos respecto a ese ejercicio, ¿no? ¿Ok? Entonces de esa manera obtenemos este número. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario? No, profe, todo bien. Todo bien. Bueno, De hecho, incluso también esto lo podemos graficar, fíjense. Podemos graficar estos números, porque como nos está diciendo que es la longitud, entonces si yo grafico este número y este otro en el plano
en el plano de Argand que le llamamos, o el plano complejo. De una u otra manera, recordar que este número, aunque es real, y este otro es imaginario, existe un plano para cada uno de ellos, y podemos construir un par ordenado. Entonces, la longitud del origen hacia este vector, hacia ese par ordenado, viene siendo la longitud de ese vector. ¿A qué me refiero? Bueno, básicamente es lo siguiente. Ok, creo que ya lo mencioné anteriormente, pero bueno, no importa. Me imagino que sí pueden ver la tinta de este color, ingenieros, o está muy claro. Así claro como Eso no mis se ojos. alcanza a ver, profe. No, no se alcanza a ver, perfecto. Bueno, pero sí pueden ver la letra R del plano imaginario y plano real. ¿Sí? ¿Sí se observan estas? Sí, profe. Ok, bueno, este plano vamos a dejarlo así. Entonces, les comento lo siguiente. Entonces, si yo voy a graficar el 2 más 3, sí, en este caso voy a mi plano, plano real y cuento 1, 2 unidades. Luego 3 unidades en el plano imaginario positivo. 1, 2, 3 unidades. Entonces, en este caso, ¿qué hago? Trazo esas líneas y llego a un punto, que es este. Entonces, ese punto se le conoce como par ordenado, que en este caso corresponde a 2 unidades en el plano, en el plano real, coma, y luego 3 unidades, en este caso por i, en el plano imaginario. Aunque bueno, puedo quitar la i porque sabemos que es parte imaginario. Entonces, nosotros obtuvimos que la magnitud, en este caso el módulo, el valor absoluto o la longitud de ese vector, en este caso corresponde a ¿quién? A raíz de 3. Entonces, ese viene siendo el valor que va a tener este número. Y ese número vendría siendo este que está aquí. Lo voy a escribir aquí, aunque por cuestiones de espacio está muy pequeño, pero ya me indican si se alcanza a ver la raíz de 13 o está muy pequeñita. No sé si no lo escribo aquí, raíz de 13. Mejor aquí lo pongo por fuera. Entonces, la raíz de ese es la longitud de ¿quién? Del origen, ¿hacia dónde? Hacia el par ordenado. O sea, esto lo voy a marcar de color rojo. A ver si se alcanza a distinguir. ¿Sí se alcanza a distinguir, ingenieros? Entonces, esa es la longitud de ese vector. Sí. Perdón, longitud, magnitud o módulo de ese vector. Si no, ahorita le tomo una imagen para que lo puedan visualizar en su teléfono móvil. ¿Qué pasa con el número z subíndice 1? Pues es prácticamente lo mismo. Entonces, identificamos 6 unidades en la parte real, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, desde aquí, y en la parte imaginaria dice que vale 1, entonces me quedaría 1. Entonces, si trazo esas líneas, prácticamente aquí me va a quedar sus componentes, en este caso 6, menos 1i, que sería el par ordenado de ese vector. Entonces, yo necesito ahora que trazar del origen hacia ese punto, ¿quién? Pues en este caso lo que corresponde aquí a ese vector, que viene siendo en pocas palabras la longitud que corresponde a la raíz de 37 unidades. ¿Vale? ¿Y se distingue eso, ingenieros? Sí, profe. Ok. Entonces, como pueden observar ustedes, entonces estamos tocando el tema de un número complejo, el cual también se le llama o se le denomina longitud de ese número, que también recibe el nombre de módulo, que también recibe el nombre de valor absoluto. En algunos libros también le mencionan como la magnitud. También es importante mencionar, ¿no? Que también se le conoce como la magnitud. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, representamos esos dos números de manera matemática, y en la manera gráfica o en el plano complejo, pues ahí tenemos sus representaciones, ¿no? De cada uno de ellos. ¿Alguna pregunta, algún comentario, ingenieros? No, profe. Oiga, profe, es que entré un poquito tarde a la clase, pero me Híjole. dijeron que estaba cantando y Ah, yo no lo sí, escuché. ¿no me escuchaste? No, y quiero escucharlo. Ah, ¿me quieres escuchar? No, me da pena porque ya estamos grabando. Ay, No, nada más que profe. creo en mí, nada más. Bueno, en la próxima les canto con mi ronca voz, así bien. No, no Profe, me porque sale, aparte pero... leí comentarios en las ¿Sí? reseñas de que canta muy bonito, ¿eh? Ah, sí, ajá, cómo no, muchas gracias. Eso dicen, no sé. No, hombre, no para nada, tengo una voz bien. Fíjense que en una ocasión, bueno, hace muchos años, cuando estaba estudiando la ingeniería, hay un grupo coral. Entonces yo fui
con el maestro para que me hiciera una pequeña audición. Entonces me dice, él en el piano y yo parado, ¿no? Me dice, a ver, dame un tono de la... Yo nunca había escuchado ni clases de música, ni de canto, ni nada. A ver, dame un tono de la, y yo, pues, ¿y cómo es eso? Y él con la tecla, la, yo, la. A ver, ahora en re, re, re. Total, ya me dijo así varias notas. Dice, no, ni tú en esos grupillos que andan ahí en las, ¿cómo me dijo? De esos grupillos que andan en las fiestas ni puedes cantar, tú no lo haces para eso. Y yo dije, bueno, pues ya que venía con toda la intención de hacer mis pininos, pero bueno, no se me da, ¿no? Bueno, pero eso sí, lo hago con mucho entusiasmo, ¿no? Con muchas ganas, ¿no? Pero no tengo una voz muy bonita que digamos, pero bueno, eso me pasó hace algunos años. Entonces de ahí decidí, dije, no es mi campo, ¿no? Pero bueno, en otra ocasión lo podemos hacer, ¿sale? Bueno, entonces vamos a continuar con parte de todo esto. Ya tomaron captura de imagen, ingenieros, o desean que les mande la imagen yo a través del grupo de WhatsApp. Ustedes me indican. ¿Sí escuchan bien mi audio, verdad? ¿No soy entrecortado como otras veces? No, profe. Se escucha bien, profe. Ok. Sí, se escucha bien, profe. Perfecto, entonces déjenme tomar aquí rápidamente la imagen y se las comparto ahí al grupo de álgebra que tenemos aquí. Tararararán. Sí, hombre, ¿cómo ven? Sí, no tengo esa voz No, hombre, tan profe, nosotros sí lo privilegiada. dejamos que cante. No, muchas gracias. Nada más lo hago cuando estoy bañándome, eso sí, me explayo y como ahí nadie me escucha, pues con toda la... Ok, aquí está. Pues a ver, ¿cuál es? Creo que sí es este grupo, ¿o no? Alberto, Antonio Alfaro se encuentra, Daniela, ¿verdad? ¿Sí están? Valeria, Sí, ¿están profe. aquí? Ok, es que nada Sí, más dice profe. álgebra. Y es que como tengo varios grupos, bueno, tengo otro grupo, entonces déjenme tomarle la imagen al pintarrón, a ver, aquí está. A ver, me dice si salió bien la imagen, si no para volverla a hacer o tomar otra imagen, pero creo que se ve bien. Nada más le hacen un poquito de zoom, pero sí se aprecia muy bien. ¿Sí se ve bien, profe? Ok, bueno, entonces Gracias, continuamos. profe. No, hombre, a ustedes muchas gracias. Bueno, continuamos con parte de este tema de módulo. Y esto de este ejemplo, esto que estamos viendo, es como que el preámbulo para empezar a ver el tema relacionado a las raíces, tanto las raíces complejas como para obtener ese número en su forma polar. Eso es lo que nos está permitiendo ahorita parte de este tema, ¿no? Y eso nos va a también permitir hablar sobre las raíces y potencias de esos números complejos, ¿no? Entonces, pues voy a borrar la parte derecha del pintarrón, ¿sí lo puedo borrar, ingenieros, o alguien todavía está tomando nota? ¿Cómo andamos? Sí puede, profe. Sí, ok, gracias. Pues déjenme acomodarme aquí el micrófono. Bueno, entonces ahora, ya después de que vimos la representación de un número, en este caso complejo en el plano cartesiano, para obtener en este caso la forma polar de esos números complejos, pues básicamente nos va a quedar de la siguiente manera. Déjenme checar. Aquí está, perfecto. Entonces sabemos que la representación de un número complejo, esta que acabo de hacer aquí, estoy marcando que estoy indicando con el marcador, se le conoce como forma estándar, o es su representación en forma estándar, ¿sí? O también en forma, aquí también algunos libros le llaman, de lo que he estado buscando, rectangular, también así le llaman. Porque a final de cuentas, lo que estamos observando aquí forma un rectángulo de una otra manera, ¿no? En cualquier punto que se encuentre. También tiene que ver con eso. Entonces, esa forma rectangular o forma estándar nos va a servir, como les comentaba, para identificar lo que es la forma polar de ese número complejo. Entonces,
Ok, voy a escribir forma polar. Forma, o también llamada representación, forma polar de un número complejo. De un número. Es forma polar de un número complejo. ¿Ok? Entonces, para llevarla a cabo, en este caso ya existe ya se ha establecido un modelo ya como tal, ¿no? Entonces, ese modelo, de una u otra manera, voy a empezar primero con la representación. Entonces, en este caso, voy a escribir mi plano. En este caso, mi plano, la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Aquí está. Ahí está representado ese plano. Entonces, para eso, ahora lo que voy a hacer es escribir un número y lo voy a representar en ese plano, ¿sí? En ese plano, básicamente, que es el primer cuadrante, así le podemos indicar, que es el primer cuadrante, primero, segundo, tercero y cuarto. Es en sentido contrario a las manecillas de reloj, como se indican esos cuadrantes. Entonces, para eso, entonces voy a escribir, si yo hago la representación de ese número, que le llamamos de la forma estándar o rectangular, entonces, si yo lo ubico en este punto aquí, donde lo estoy marcando, entonces, no le voy a poner números, simplemente lo voy a indicar a través de letras. Entonces, ese punto, obviamente, tiene que tener una coordenada, como lo hemos visto, una coordenada en el plano horizontal y una coordenada en el plano, en este caso, ¿quién? Pues vertical, que viene siendo el plano, en este caso, imaginario. O también puede ser un punto, pero eso, al final de cuentas, es un par ordenado o una coordenada. Y eso de una u otra manera lo voy a reflejar sobre mi plano horizontal, que es el plano de los reales, y la otra sobre el plano imaginario, que es el eje de las X. Aquí le puede llamar eje de las X, o acá también eje de las Y, que así lo hemos denotado en su debido momento, ¿no? Entonces, este va a tener una componente en el plano vertical, que es A, o también le podemos llamar X. En este caso, aquí él viene siendo el plano, perdón, aquí es horizontal, el vertical viene siendo B, o que también es igual, en este caso, a Y. Para hacer una relación con algunas cosas que también, eso tiene que ver, como les comentaba, con física, con el tema de cálculo vectorial, o las componentes estáticas sobre todo, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es que del origen, que es aquí está el origen, voy a trazar un vector. Espero que se alcance a ver este marcador, que es un color azul un tanto más claro, azul agua. Está muy clarito, pero no sé si se alcanza a distinguir, ingenieros. ¿Ustedes me indican si se alcanza a ver esa línea de color azul? Sí, profe. Ok. Sí, déjenme aquí hacerle una pequeña sombra para que igual nos permita que se vean mejor. Ahí está ese, ¿no? Ese número, a final de cuentas, eso es lo que vimos hace ratito, corresponde al módulo, a la magnitud o a la longitud de quién, de ese número complejo. Entonces, pero a su vez, anteriormente no lo mencioné, pero ese número o esa representación, esa longitud, a final de cuentas, con el plano horizontal, le vamos a denotar con un determinado ángulo. En este caso le llamé teta, le puedo llamar gamma. Normalmente ahí se utiliza el alfabeto griego, entonces le vamos a llamar teta, ¿no? Entonces, para eso, de aquí, ¿qué es lo que voy a tener que empezar a hacer? Entonces, en este caso, puedo obtener su módulo, en este caso de ese número, ¿sí? De ese número. Y la otra es que puedo sacar sus componentes. Aquí tenemos que utilizar un tanto la trigonometría, ¿no? Entonces, si yo deseo sacar el seno o el coseno, entonces vamos a hacerlo, ¿no? Si yo deseo obtener el coseno de este ángulo, o el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Así es como normalmente lo hemos obtenido, ¿no? ¿Sí se acuerdan? En este caso, ahora, lo que vamos a llamar, para este ejemplo, entonces, recordamos que el módulo, la módulo, ¿qué más le llamamos? Longitud o valor absoluto de ese número complejo, normalmente le llamamos con este caso, entre dos barras, ¿verdad? Así le llamamos z, igual a elevada al cuadrada, más b elevada al cuadrado, y le sacamos su raíz. Bueno, ahora a eso le vamos a llamar la letra. Hay algunos libros que lo denotan con la letra R minúscula, para que no haya confusión con este número complejo y con este. Entonces, de tal manera que su longitud, en este caso, o su valor absoluto, o también, ¿cómo le llamamos? Su módulo de ese número complejo, le vamos a llamar R.
Entonces ahora sí usamos las identidades trigonométricas. En este caso, el seno de ese ángulo, ¿sí? El seno de ese ángulo que le llamamos teta, en este caso viene siendo cateto opuesto, que viene siendo B entre R. Entonces me queda B entre R. Ese viene siendo la identidad trigonométrica del seno para ese ángulo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, ingenieros? Si desea obtener la identidad del coseno, el coseno de ese ángulo que tengo ahí, que le estoy llamando teta, entonces el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, me queda A entre el valor de R. ¿Ok? Ahí está. ¿Alguna pregunta, ingenieros? Entonces, si yo despejo, ahora, por ejemplo, si yo deseo obtener el valor de A o el valor de B de eso, entonces aquí tengo que echar mano del despeje, ¿no? Entonces, si yo deseo obtener el valor de B, que es este, y el valor de A, de esas dos identidades, pues nada más me queda más que pasar del otro lado, como está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, me queda que R multiplica al seno de ese ángulo. Ese es igual a, en este caso, a la componente en B, que es en el plano imaginario. Para el caso de la componente, en este caso A, que es la componente en A o en la parte real, entonces el valor de esa magnitud está dividiendo, pasa multiplicando, me queda R, que multiplica al coseno de ese ángulo, que es igual, en este caso, a A. Ahí tengo sus dos componentes, ¿ok? Así es como estamos preparando esto que vamos a ver enseguida, ¿no? De tal manera que la fórmula de representar o la forma polar de un número complejo está constituida de lo siguiente. Entonces, ahora si observan, esta es la forma estándar o la forma rectangular. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Sustituir, en este caso, lo que vale A y lo que vale B. Perdón, lo que vale B, aquí está, y lo que vale A. De tal manera que me va a quedar la siguiente resultado. Entonces, ese número complejo, Z, va a ser igual, sustituyo el valor de A. En este caso, A vale R coseno de ese ángulo. Luego, en este caso, más la parte imaginaria multiplicada por lo que vale B. Y aquí está, en este caso es R por el seno de ese ángulo, que en este caso es teta. ¿Ok? Entonces, de la forma estándar o rectangular, vamos a obtener la forma polar de ese número complejo. De tal forma que, como pueden observar, la letra R, que es el módulo, la longitud o valor absoluto de ese número complejo, lo puedo sacar como factor común. Y esto es igual a tener R, que multiplica entre llaves coseno de la parte, que es el coseno de ese ángulo, más I, la parte imaginaria, por el seno de ese ángulo. De tal forma que ahí tenemos la representación en forma polar de ese número, en este caso complejo, el cual se partió de la forma estándar rectangular para llegar a obtener este resultado. ¿Sale? Entonces, esa forma polar o estándar, esa forma polar es la que vamos a estar utilizando en el siguiente tema, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario, ingenieros? ¿Qué les pareció, ingenieros? La. Y luego, bueno, en este caso ya obtuve, en este caso, el valor de Z, ¿no? Que esté en función de ello, pero bueno, ahora si yo deseo obtener, en un momento dado, no conozco el valor de ese ángulo, entonces existe una identidad que es la identidad trigonométrica de la tangente. Entonces, la tangente de ese ángulo, que se llama teta, es cateto opuesto, en este caso es B, entre el cateto adyacente, que es en este caso A. ¿Ok? Entonces, de esa forma podemos encontrar el ángulo, en este caso teta va a ser igual a la tangente a la menos 1, o la inversa, ¿no? Que sería B entre A. O en algunos libros así lo denotan, pero prácticamente la representación de esto vendría siendo 1 entre la tangente de ese ángulo.
Pero eso es que se utiliza la inversa, tangente de ese ángulo, en este caso, ¿quién? A la menos 1. ¿De quién debe entre A? De esa manera, ¿no? Así es como se obtiene. Entonces, aquí sí podemos encontrar ahora quién, ese ángulo que de una u otra manera, en su debido momento, si lo necesitamos, pues vamos a echar mano de esa fórmula. Y ahí podemos obtener, en este caso, la dirección de ese número complejo. ¿Ok, ingenieros? Ah, perdón, aquí me equivoqué. Está mal esto, ¿no? Aquí no debe ser esto. Así está bien. Porque la incógnita es esto. Sí, ahí estaba haciendo otra representación. ¿Desea que le tome captura de pantalla, ingenieros? Ustedes indíquenme, o así se alcanza a percibir ahora. ¿Qué dicen? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, se alcanza a ver bastante claro. Bueno, al menos de mi parte. Déjenme tomar igual. No se preocupen, vuelvo a tomar la imagen para que la tengan ahí ahí en el grupo de WhatsApp. Okay, a ver, me dice, ya la compartí a través del WhatsApp. Sí, sé que se ve, se entiende. Sí, de WhatsApp. WhatsApp, man, WhatsApp, man. Ok, bueno. ¿Alguna pregunta, algún comentario, ingenieros? Sí, Todo ahora. perfecto, profe. Ok, perfecto. Más que excelente. Ok, bueno. Entonces, de aquí podemos empezar a hacer, pues, varios ejercicios, ¿no? De varios ejercicios, y de ahí vamos a obtener por la representación de ese número, ¿no? Aquí normalmente a veces ese ángulo, este ángulo que aparece aquí, hay ocasiones en que se usa en grados, o también se puede usar en radianes. Nada más hay que tener mucho cuidado, porque ahí nos podemos luego llegar a confundir, ¿no? Debemos recordar que, en este caso, 180 grados, ¿sí? 180 grados, en este caso, equivale a pi. Por default son radianes, ¿no? Entonces, pues vamos a utilizar un tanto esa conversión en su debido momento. ¿Ok? Básicamente, entonces, para que ahí la tengan al pendiente por si en un momento dado tenemos que hacer un ejercicio, pues ahí comenzamos sobre ese tema, ¿no? ¿Sale? Bueno. Bueno, esta parte se le llama, antes de que se me olvide, a esto se le llama argumento también. Algunos libros le llaman así, argumento. Y ahí tenemos la forma polar de un número complejo, que es esta. Aquí lo voy a escribir. Forma polar. Forma polar. Ahí está. ¿Algún comentario, ingenieros industriales, que alguien desea realizar? Ya casi, pues prácticamente ya nos estamos casi despidiendo, ¿no? Por el día de hoy, ¿verdad? Por el día de hoy. Déjenme tomarle otra imagen por si no, para que anoten lo que ahorita acabo de presentarles y ya lo tengan también en sus respectivas notas. Ahí está. Ok, va. Ya se las compartí al grupo. Más tarde un ratito en llegar, pero ahorita les debe de llegar esa información. Bueno, ingenieros, pues ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan al respecto de lo que estamos viendo de estos temas, ingenieros? ¿Alguna inquietud? ¿Alguien en lo particular? Sí, los escucho. Adelante. No, profe, por el momento no. ¿Todo está bien? ¿Bien Sí, entendido? profe, todo bien. Ok, pues bueno. Entonces vamos a concluir la sesión del día de hoy hasta aquí. Y estamos al pendiente porque creo que mañana continuamos, ¿no? Con la clase, si no me equivoco. Y vamos a hacer más ejercicios pues de este tema, ¿no? Porque también esto es un tema muy, muy, sí es laborioso, pero no es cosa del otro mundo, la verdad.
Pero ustedes pueden, con eso y más. ¿Sale? Bueno, ingenieros, pues si no hay ninguna otra pregunta, pues más que agradecerles. Espero que nos vemos en la próxima sesión y muchas gracias por estar al pendiente de la clase, ¿no? Y no canto muy bien, hombre, la verdad, no tengo bonita voz. Pero bueno, canto con sentimiento. Bueno, ingenieros, La pues gusto intención es la saludar. que cuenta, profe. Ah, claro, pues sí, que se sienta ahí, que uno canta con emoción, pues sí, ¿no? Bueno, ingenieros, pues si no hay ningún otro comentario, pues muchas gracias. Que tengan bonito día y estamos en comunicación, ¿no? Por favor, estamos en contacto. Muchas gracias y que Gracias, tengan. profe. Bye, profe, gracias. Cuídense. Buen día. Bye. Cuídense mucho, Adiós, profe, gracias. Cuídense mucho, bye. Gracias a ustedes. Estamos viendo pronto. Claro que sí. Cuídense mucho, por favor. Estamos, bye. Hasta luego.